Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Carlos Matus y esto es Cardia. Hey, pues qué onda, la verdad estoy muy contento de estar otra vez aquí. Espero sea un tema que ayude demasiado a tu vida, un podcast que traiga aliento a tu vida. La verdad es que cuando lo estaba haciendo hubo varias cosas que la verdad no sabía y que fue como que cuando lo estaba estudiando como de wow, o sea, qué genial. Y quiero empezar el tema hablándote que obviamente, como tú ya sabes, somos seres tripartitas. Tenemos alma, tenemos cuerpo y tenemos espíritu. Y hoy me quiero enfocar más en esta parte del espíritu, más que en el alma o que en el cuerpo. Si se acuerdan, hemos estado hablando sobre el corazón, sobre la mente. Y hoy nos toca hablar sobre el espíritu, cómo Dios quiere transformar el espíritu en nosotros, pero ¿por qué razón lo quiere transformar, no? Ahora, 1 Timoteo 4:22 dice, el Señor esté con tu espíritu. Le está diciendo Pablo a Timoteo que el Señor esté con tu espíritu. Ahora, en esta parte se habla de nuestra humanidad, se habla de nuestra humanidad del espíritu. En el versículo cuando dice está en tiempo presente, o sea que hoy en día Dios quiere tener conexión por medio de nuestro espíritu con nosotros. Y esto es una parte sumamente importante. ¿Por qué razón Dios puso espíritu en nosotros? Porque Él quiere conectar nuestra vida con Él y que podamos tener una relación personal con Él. Ahora quiero hablarte un poco de espíritu, que es la palabra Neshama. Creo que lo estoy diciendo bien, si no, perdónenme. Pero significa aire ordinario que nos alimenta por la nariz. Génesis capítulo 2:7 nos habla de este Neshama que nos da vida. En Génesis capítulo 2:7 dice que Dios tomó de la tierra y sopló en nosotros aliento de vida. Entonces imagínate, este soplo de vida es el espíritu que fue puesto en nosotros y que en realidad el espíritu es el que nos da vida. Ahora, porque un espíritu que no vive de su aliento simplemente muere. Cuando nosotros no estamos conectados con el Señor, entonces nuestro espíritu está muriendo lentamente. Es como si constantemente durante una semana, o un mes, no estuviéramos comiendo comida física o tomando agua. No sé, con todo esto del COVID, por ejemplo, la gente que ya no puede respirar por sí misma. El aire es lo que les da vida, nos da vida el aire. Entonces imagínate, si el espíritu es como el espíritu de Dios, el aliento de Dios es como el aire para nuestra vida, para nuestro espíritu. ¿Qué tanto tenemos que alimentar nuestro espíritu con ese oxígeno que nos da Dios? Ahora quiero hablarte de cuando Él nos da un espíritu nuevo, nos está diciendo que está soplando aliento de vida, que aquello que estaba muerto ahora tiene vida. Él nos da vida a través de su aliento. Debemos tener en cuenta que Dios nos dio espíritu para poder conectar con Él. Imagínate esto, Dios te ha dado espíritu para que tú puedas conectar con Él, para que nos podamos relacionar con Él. Su aliento en nosotros es fundamental para vivir. Su voz nos da vida. En Mateo 4:4, ¿se acuerdan en esta historia donde Jesús es llevado al desierto y dice que fue tentado? ¿Y cómo le contestaba el Señor? Jesús, la palabra dice esto, la Biblia dice esto, el Padre dice esto. Así dice Dios. Y en uno de los versículos, específicamente en Mateo 4:4, Jesús nos da la importancia de la voz, del aliento de Dios a nuestra vida. Dice la palabra que no solo de pan vivirá el hombre. Y lo que está hablando es que dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, aquí nos enseña Jesús que la palabra de Dios y que el aliento de Dios a nuestra vida es aún más importante que el alimento físico. Su alimento es más importante y es necesario que nuestro espíritu sea renovado en estas
por dos cosas. Número uno, necesita ser renovado, porque si no es renovado, entonces morimos espiritualmente. Y por eso también hay mucha maldad, porque ya la gente no conecta con Dios y no sabe qué es bueno, cuál es la voluntad de Dios para su vida, lo bueno, lo agradable y lo perfecto, y busca hacer su propia voluntad. Cuando tú estás conectado con Dios y con su espíritu, y tu espíritu permites que sea renovado por medio de Dios, entonces trae vida a tu vida. Y el siguiente es para estar en sintonía con Dios. ¿Cuántas veces has escuchado que decimos, hey, es que quiero escuchar la voz de Dios, pero ¿cómo la puedo escuchar? Pues algo muy sencillo es que podemos estar en sintonía con Dios cuando renovamos nuestro espíritu y permitimos que Dios renueve nuestro espíritu en conexión con Él. Ahora, te voy a dar un ejemplo del radio. Cuando, no sé si en algún momento usaste el radio, yo creo que hoy ya no tanto, porque estamos en la era de lo digital y ya tenemos nuestro teléfono y solo ponemos ahí radio y ya lo tenemos, ¿no? Nuestros audífonos y todo. Pero tengo una abuelita que tiene un radio. Y cada que voy a la casa ella pone el radio y me encanta que tiene como una ruedita para que tú puedas sintonizarlo. Y es lo mismo nuestro espíritu. ¿Por qué Dios creó el espíritu? Porque nuestro espíritu es como un radio. Si tú no sintonizas bien a la señal que está en el aire, a la radiación que hay en el aire para que llegue esa señal de radio, entonces se va a escuchar todo feo, ¿no? Todo se va a escuchar súper mal, ¿no? Pero cuando tú lo sintonizas de una manera buena, entonces tú vas a escuchar perfectamente la estación a la que tú te dirigiste. Y de igual manera es con Dios. Cuando tú no sintonizas tu espíritu, no lo conectas con el Espíritu Santo de Dios, con Dios, entonces no vas a poder escuchar su voz. Pero cuando tú permites que Dios renueve tu espíritu, entonces tú puedes traer una sintonía que puedas conectar con Dios. Ahora quiero leerte Proverbios 20:27 y dice que el espíritu es la luz de Dios, es como la luz de Dios. Entonces déjame, te lo busco, porque creo que mejor te lo voy a decir así, porque no quiero inventar, pero es algo muy hermoso. O sea, Proverbios 20:27, te lo voy a leer y dice: lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Ok, entonces lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Imagínate, nuestro espíritu, Dios lo utiliza como lámpara. Me imagino a Dios entrando o tocando nuestro espíritu como cuando llegas a un cuarto oscuro y prendes la luz. Así me imagino a Dios. Ahora, la palabra espíritu que es utilizada aquí en Proverbios es la misma que dijimos hace rato. Te la voy a leer otra vez, pero me cuesta un poco de trabajo. Neshama. Es la misma palabra y que traducido es aliento, como ya lo habíamos visto. O sea, que el aliento de Dios es nuestra lámpara de vida. Lo que nos da vida es el aliento de Dios. Es como el espíritu, como viento, como aliento, viene y nos llena de vida. Ahora, el espíritu humano es el órgano interno mediante el cual el hombre puede tener contacto con Dios. Imagínate qué tremendo. Nuestro espíritu es como un órgano súper interno en el que nosotros podemos tener contacto con Dios. Podemos conocer a Dios, podemos estar cerca de Dios. Podemos saber lo que el corazón de Dios piensa. Podemos recibirlo y contenerlo. Porque imagínate recibir todo el poder de Dios en tu corazón. En nuestra humanidad no podríamos, pero Dios nos dio de este espíritu para poder recibir del poder de Dios, del contacto con Dios y poder contener todo ese poder. Esto me hace pensar en el Antiguo Testamento cuando los sumos sacerdotes tenían que purificarse un año entero para pasar un día
cerca de Dios. Ahora nosotros con el Espíritu Santo y conectado con nuestro espíritu podemos estar cerca de Él diariamente, podemos recibirlo, podemos contenerlo y asimilarlo, como tener una conciencia de qué es lo que Dios me está diciendo, asimilar lo que es Dios, asimilar quién es Dios en todo su ser, como su vida y su todo. Podemos asimilar todo Dios en nuestra vida, pero también cuál fue su caminar en la tierra conforme a Jesús y dentro de todo lo que Él creó. Y me encanta porque siento que esto es cuando nosotros, no sé si alguna vez te ha pasado que abres la Biblia y estás leyendo un versículo y parece que Dios te abre la mente, los ojos y miras a profundidad lo que Dios quería decir. Es algo súper hermoso y podemos ver la plenitud de Dios en medio de eso, y por eso nos dio el Espíritu, porque quiere que lo conozcamos, que estemos cerca de Él. Ahora, nuestro espíritu humano es muy importante para Dios, debido a que Dios desea llenarnos con Él mismo. Él quiere que lo recibamos y nuestro espíritu es el único receptor. Nuestra vida cristiana comienza con nuestro espíritu humano. Ahora, quiero leerte Juan 3:6. Y dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Ahora, quiero leerte algo que leí y que me pareció muy impactante y lo comentamos, y dice, el primer espíritu mencionado aquí es el espíritu divino. O sea, el primer espíritu que se menciona en este versículo habla del Espíritu Santo. O sea, el que es nacido del Espíritu Santo. Y el segundo espíritu es el espíritu humano, el espíritu regenerado del hombre. La regeneración se lleva a cabo en el espíritu humano por medio del Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo podemos ser transformados de nuestro espíritu? Cuando permitimos que el Espíritu Santo haga su obra en nosotros, conforme a la vida de Dios y a la vida eterna e increada. Así que ser regenerado es tener la vida eterna y divina. Imagínate, eres regenerado aún en que nosotros tenemos una vida que es pasajera, ¿no? Y que va a terminar. Pero Él renueva nuestro espíritu para que tengamos vida eterna. Además de la vida eterna, la vida natural, como la nueva fuente y el nuevo elemento de una nueva persona. Es necesario que primero sea cambiado tu espíritu para que puedas cambiar actitudes y cosas en tu vida que no están correctas. Porque a veces queremos que Dios transforme nuestra vida, pero ¿sabes algo? A veces Dios no la transforma porque no hemos permitido que nuestro espíritu sea transformado. Y ahorita yo te voy a mostrar 2 ejemplos de 2 personas que fueron transformados su espíritu y que su espíritu cambió de muerte a vida. Y cómo esto trajo que su vida cambiara radicalmente. Entonces, esto significa que desde el momento en que creímos en el Hijo de Dios, o sea, en Jesús, su espíritu entró en nuestro espíritu humano y iniciamos de nuevo. Cuando tú crees en Jesús, viene un nuevo comienzo. Y ahora ya no es el espíritu tuyo el que gobierna, sino el Espíritu de Dios en ti. Un Espíritu Santo, un Espíritu que no esté enfermo. Ahora nacimos de Dios, recibimos su vida divina y eterna, un nuevo Espíritu, y llegamos a ser sus hijos. Qué hermoso. Nuestro espíritu humano es el único lugar para que el Espíritu de Dios entre en nosotros, a fin de hacernos sus hijos. Imagínate, era necesario que Dios nos creara tripartitas. Cada parte tiene su función, y la función del Espíritu es que nosotros pudiéramos ser hijos de Dios, pudiéramos estar conectados con Dios, pudiéramos tener una sintonía con Dios. También es el lugar desde donde Él puede llenar todo nuestro ser. Si tú no te sientes pleno, entonces sería preguntarte, ¿verdaderamente he dejado que Jesús cambie y transforme mi espíritu?
Y ahora yo me hacía una pregunta, ¿cómo ver el cambio de espíritu en alguien? ¿Cómo sé que alguien ya cambió su corazón y su espíritu? Acuérdate que hemos estado leyendo en Jeremías que Él quiere darnos un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Y venía a mi mente un ejemplo, no te lo voy a leer porque está muy largo, pero si puedes lee Hechos 9, y es Pablo. Pablo tenía un espíritu de perseguir a cristianos, de odio contra los cristianos, contra el mismo Jesús. Y dice que un día camino a Damasco, Hechos 9, dice que Jesús se le apareció en el camino y le dijo: Pablo, ¿por qué me persigues? Y dice que en eso quedó ciego y que 3 días después, lo llevaron a casa. 3 días después se le fue dicho a Ananías: ve y ora por Pablo porque yo le mostraré que tiene que padecer por mi nombre. Y Pablo fue como si en 3 días hubo una reconstrucción de su ser, una reconstrucción de su vida. Pasó de perseguir cristianos a predicar de Cristo. Entonces hubo un cambio de espíritu, un cambio de corazón. Pero es necesario que tú te expongas a la luz de Jesús para que venga este cambio en tu espíritu. Ahora vemos otro ejemplo. Vemos a Zaqueo. Y quiero leerte Lucas, y dice Lucas 19 del 1 al 10. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al hombre: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y me encanta esta historia, porque Zaqueo era alguien que le robaba a las personas. Ahora, dice que era rico. Y me encanta que Jesús se sentó con él, y no solo eso, sino que él fue expuesto a la luz de Jesús y pasó de ser alguien rico que quizás todas sus ganancias eran para él, a ser alguien que daba. Hubo una transformación. Otra vez, ¿por medio de qué? Por medio de que Zaqueo se expuso ante la luz de Jesús. Y quiero decirte que cuando nosotros somos expuestos a la luz de Jesús, entonces todo es transformado. ¿Qué dice al principio? Dice que la tierra estaba vacía y desordenada, y el Espíritu del Señor se movía sobre los abismos. Y que Dios comenzó a hablar, Dios comenzó a soplar de su aliento de vida. Y entonces comenzó a ordenar todo. Y yo creo que si tú estás pasando por un momento donde te sientes en desorden, vacío, solo, que sientes que nadie daría ni un peso por ti, que inclusive tu familia ni siquiera creen que pueda hacer algo, quiero decirte que si tan solo permites que te expongas a la luz de Jesús, entonces Jesús va a transformar tu corazón y tu espíritu. Y donde había muerte va a haber vida, donde había desorden va a haber orden, donde había vacío va a haber plenitud. Me encanta todo esto. Y ahora al final quiero preguntarte, ¿quieres escuchar la voz de Dios? Sintoniza en la estación correcta, en el lugar correcto. Y ese lugar es cerca de Jesús. Sintoniza tu espíritu al Espíritu de Dios y permite que Él comience a obrar en ti. Permite que puedas escuchar la voz de Dios, porque a veces nosotros no lo escuchamos porque estamos sintonizando en otros lugares que no son donde Dios quiere que estemos sintonizando. Necesita haber un cambio de espíritu en ti para que puedas sintonizarte con su voz. Necesitas permitir que Dios transforme, limpie, llene y hable a tu vida. Me encanta todo esto y
Y estoy feliz porque creo que Dios nos está enseñando en cómo nosotros podemos cambiar nuestro corazón, un corazón dolido, a un corazón lleno de amor y de perdón. Cómo cambiar nuestra mente, nuestra mentalidad, porque tal cual es su pensamiento, así es Él, y nuestras actitudes. Y hoy nos está enseñando a que nuestro espíritu necesita estar en la sintonía correcta. Así que me encantó este tema, espero te haya gustado. Compártelo con tus amigos, compártelo con alguna persona que tú digas, wow, o sea, creo que te va a ayudar este podcast. Así que los hago con mucho gusto, espero haya sido de bendición para tu vida y que lo puedas compartir si tienes algún amigo, alguna persona que necesite escucharlo. Así que Dios te bendiga, gracias por escuchar y nos vemos el próximo lunes. Bye.